mis amados hermanos, qué gusto nuevamente estar con ustedes, sobre todo cuando nos juntamos para conversar de la palabra del Señor. Eh, Creo que ese es nuestro privilegio, ¿verdad? El mío en este momento poder ministrarle la palabra y el suyo poder recibir. Aunque yo también recibo, cuando ministro la palabra también recibo, porque el Señor siempre nos habla a nosotros, ¿verdad? Al primero que le corta la espada es a uno que la está tratando de utilizar, ¿va? Así que, bueno, queremos ministrar en esta hora la doctrina que hemos venido platicando juntamente con ustedes, y el propósito pues es que cada uno de nosotros seamos edificados, seamos bendecidos, seamos ministrados a través de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor infinitamente porque Él es bueno, porque Él siempre está presto para poder ministrar nuestra vida. Vamos a hacer una oración y nos presentamos delante del Señor, dándole gracias a Él por esa misericordia que tiene y la oportunidad que nos da de poder realizar esta actividad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites estar aquí reunidos con tus hijos con el propósito de llevar, Señor, esta palabra de bendición, esta palabra de vida, esta palabra de cambio, Señor, que venga a renovar, que venga a restaurar, que venga a ministrar y a bendecir cada una de las vidas nuestras. Te pedimos, por favor, papadito lindo, que nos instruyas, que nos capacites, que nos enseñes, que tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es poderosa, Señor, es cortante, es penetrante. Señor, nosotros podamos recibirla con todo nuestro corazón. Trae sobre nosotros un espíritu de entendimiento, que podamos, Señor, recibir las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Por favor, papaíto, te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros vemos a los diferentes apóstoles escribiendo en sus cartas, nos damos cuenta que los más insignes de estos apóstoles eh, escribieron sobre la necesidad que tenemos de poder estar atentos, sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando ellos escribieron estas cartas, indudablemente ya las situaciones empezaban a dar, quizás de una manera literal algunas de ellas, otras pues las escribieron como una profecía de algo que iba a venir más adelante. Pero dentro de las cosas que ellos escribieron estaba la exhortación al comportamiento que deberíamos de tener en el final de los tiempos. Creo que este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo demasiado delicado, demasiado peligroso, y que si en otro tiempo alguna persona pues tropezaba y caía, corría un riesgo muy grande definitivamente. Y quizás el riesgo más grande que corría era que pudiera perder la vida y en esa condición en la que se encontraba. Entonces yo creo que nosotros debemos de cuidarnos porque hoy en día estamos a las puertas realmente de la venida del Señor. Y esto nos hace no que nos pongamos nerviosos, sino que nos ocupemos en aquellas cosas en las cuales la misma palabra del Señor nos dice que nos debemos de ocupar, en las cosas espirituales sobre todo. Como dice el apóstol o el Señor Jesucristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, la exhortación del perito arquitecto de la iglesia es a pedirle al Señor que en este tiempo que nos ha tocado vivir podamos nosotros recibir un espíritu de revelación, para que a través de esa revelación podamos caminar, podamos conducirnos, porque estamos nosotros como en el tiempo cuando Israel entró a la tierra prometida, que el Señor les dijo, miren, de aquí hacia atrás ustedes conocían ya el camino. Estuvieron 40 años en el desierto y el camino de alguna manera y las condiciones del desierto ya les eran hasta amigables en un momento dado. Sin embargo, de aquí hacia adelante ustedes no conocen el camino y la única manera
que ustedes no se extravíen de ese camino es que no pierdan de vista el arca del pacto. El arca del pacto simboliza la presencia del Señor, eso involucra muchas cosas como revelación, entendimiento. Bueno, y yo creo que eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer hoy. Debemos de pedirle al Señor que su bendito Espíritu Santo que mora en nosotros también nos dé esa revelación que necesitamos, porque vamos caminando al día, conforme vamos recibiendo la instrucción de parte del Señor, así vamos caminando nosotros. Recuérdese que cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, el Señor le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde iba, sino que le dijo que le iba a mostrar aquella tierra y lo iba a hacer en el trayecto, en el transcurso, en el caminar que Abraham tenía hacia aquella tierra. Entonces yo creo que de la misma manera nosotros nos ha tocado vivir hoy. Vamos avanzando y en la medida que vamos avanzando y el Señor va viendo nuestro caminar, nuestra fidelidad, nuestra entrega, entonces nos va dando la siguiente instrucción para que así vayamos hasta que lleguemos un día a encontrarnos con el Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos revelación? Necesitamos esa revelación para poder entender esa palabra profética más segura que el Señor dejó establecida. Esa palabra que va a ser una lámpara en medio de la oscuridad que nos ha tocado vivir. Creo que eso es muy importante. Pero dentro de las cosas que el apóstol Pablo escribe, sobre todo a Timoteo y a Tito también se lo escribe, es que no perdamos nosotros la esperanza viva de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Hay una manifestación que el Señor quiere hacer, o está haciendo, más bien dicho, a su iglesia, a su pueblo, a sus ministros, a sus siervos, y que nosotros deberíamos de estar pendientes de esa manifestación gloriosa. Así que quisiera que pudiéramos leer unos versículos aquí de la Escritura, o un versículo que me parece que es en Tito capítulo 2 versículo número 13. Y dice la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, nosotros debemos de aguardar la esperanza, esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que hay una manifestación, pero esa manifestación tiene varias facetas y que nosotros deberíamos de conocer esas diferentes facetas para que de esa manera nosotros pudiéramos al momento de recibir una de esas manifestaciones, ser partícipes de una de ellas, pues nosotros deberíamos realmente tomarla como una revelación de parte del Señor, para que de esa manera nosotros podamos ir avanzando y avanzando sin que nos perdamos ese evento glorioso, ese evento maravilloso que tanto estamos esperando en este tiempo conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo quisiera hablarle en esta oportunidad de las manifestaciones de su venida. Esas manifestaciones las vamos a establecer bajo las palabras griegas. Así las vamos a conocer, aunque les vamos a dar un nombre en español, pero básicamente nos vamos a basar a las palabras griegas de esas manifestaciones. Entonces, mire, basados en la palabra profética más segura, es necesario analizar cómo va a ser el retorno del Señor, que se dará en 4 manifestaciones. Esas 4 manifestaciones son importantes que nosotros las conozcamos, porque si nosotros no estamos atentos a esas manifestaciones, entonces lo que va a suceder es que no vamos a estar atentos a las señales, porque esto vendría a ser una especie de señal y de preparación también para poder encontrarnos con el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, la primera manifestación que quiero hablarles es la palabra faneros. Esa palabra faneros se traduce como manifestación, que vamos a ampliar el concepto de cada una de estas palabras cuando vayamos específicamente a analizarlas, pero es importante que conozcamos más o menos cuál es el concepto o el significado de cada una de esas palabras. Entonces, la palabra faneros sería manifestación. Número 2, la palabra apocalipsis. Esta palabra apocalipsis significa revelación y vamos a estudiar dónde se aplican estas diferentes palabras, cómo es que nosotros deberíamos de
de estarlas analizando y cómo es que el Señor nos va a estar hablando a través de esas palabras. Entonces esto también es muy importante. Luego la palabra parusía, que es ahí, cuando hablamos de la parusía, hablamos de la venida secreta del Señor. No se nos olvide, hermano, que así como fue en la primera venida del Señor, así será en la venida que nosotros estamos esperando, en la venida secreta, bueno, y también aún en la venida pública, ¿verdad? Porque la primera venida del Señor tuvo una manifestación secreta, primero a grupos específicos en secreto, y luego ya públicamente se manifestó el Señor. De la misma manera va a acontecer en el final, en este tiempo, hay una manifestación o venida secreta y también hay una manifestación o venida pública, que ese es el siguiente punto que quisiera abordar aquí, la epifanía. Entonces, bajo estos cuatro conceptos es que nosotros vamos a estar desarrollando este estudio. Sobre todo en esto, cómo es la manifestación del Señor en cada una de estas palabras, ¿verdad? Que estamos analizando. Es decir, quizás vamos a mencionar algunos eventos, pero el énfasis no es en sí el evento, sino el énfasis es a la manifestación que tiene el Señor en cada uno de estos eventos, ¿verdad? Estas son las formas en que el Señor se ha de manifestar, ¿verdad? Y tal vez no se trata de ver un tiempo delimitado como un kairos, como un cronos de parte del Señor, un kairos que es el tiempo de Dios, un cronos que es nuestro tiempo, no, sino que el Señor se va a manifestar en cualquier tiempo, se puede manifestar con estas manifestaciones que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Por supuesto que entendemos que hay un principio y hay un final de algunos eventos y es que, digamos, el periodo tribulacionario sería el evento. Cuando digo periodo tribulacionario me estoy refiriendo a la pretribulación, a la tribulación y a la gran tribulación, a esos tres eventos. Este periodo tribulacionario quizás es el marco alrededor del que giran las manifestaciones, porque todo empieza con el arrebatamiento, es decir, el periodo tribulacionario empieza con el arrebatamiento y termina con la segunda venida del Señor. O sea que eso es muy, muy específico, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros deberíamos de estar pendientes sobre todo de la venida del Señor secreta. Esa es la que más nos interesa. Hacia eso nos deberíamos de enfocar a prepararnos. Por supuesto, el conocimiento de la venida pública y de las otras es importante porque, como le decía, podrían convertirse hasta en una especie de señal para nosotros. Ok, avancemos entonces y veamos aquí, hermano, algunas cosas. Mire, la cronología de las manifestaciones de su venida son de la siguiente manera. ¿Cuál es la cronología? Es decir, cómo se van a dar los eventos según lo que nosotros entendemos en la misma palabra del Señor. Número uno sería la parusía, es decir, la venida secreta. Ese es el evento para el cual la iglesia debería de participar, debería de prepararse, debería de capacitarse, debería dejar que el Señor la ministre, que el Señor la enseñe, que el Señor la instruya, que el Señor la capacite. Hacia eso nos deberíamos de enfocar nosotros, hacia la parusía. Ahí es el énfasis. Como decía, es importante lo demás, pero la preparación debería ser para esto, ¿verdad? Luego sería la tribulación o bodas del Cordero. ¿Por qué le puse tribulación o bodas del Cordero? Cuando hablo aquí de tribulación estoy generalizando el periodo tribulacionario. Es decir, a los tres eventos que he mencionado, el primer ay, segundo ay, tercer ay, a la quinta trompeta, sexta trompeta y séptima trompeta, a la pretribulación, tribulación y gran tribulación. A todo eso yo le llamo el periodo tribulacionario. Pero mientras el periodo tribulacionario se está dando aquí en la tierra, en el cielo se están dando las bodas del Cordero. Por eso puse aquí tribulación porque tribulación es en la tierra y luego allá en el cielo son las bodas del Cordero. Allá arriba son los tiempos de amores, aquí son los tiempos de horrores. Tiempos de horrores. Cuidadito, hermano. Cuidémonos para no llegar a ese momento. A veces lo tomamos
una enseñanza de este tipo de manera muy liviana, como que, no, yo no voy a ir ahí. No, es que no se trata de que Dios tiene misericordia, de que Dios me va a ayudar. Sí, Dios te ayuda y Dios tiene misericordia. Esa es una gran realidad, pero no significa que tú y yo no nos preparemos para ese momento tan importante. Aquí entonces están descritos ya lo que yo le mencioné, la pretribulación, que es la quinta trompeta, o el primer ay. Así están descritos, eso ahí no hay mucho donde perderse, están bien definidos ya a partir del capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, ahí se empieza a describir estas cosas, ¿verdad? Luego la tribulación, que sería la sexta trompeta o el segundo ay. Ahí también está descrito. Solamente tal vez regresando a la pretribulación, que son 5 meses, 150 días, testifica la palabra del Señor que es el tiempo que dura la pretribulación. Luego la tribulación, o sea, la sexta trompeta o segundo ay, son 3 años y medio. 3 años y medio. Y posteriormente la gran tribulación, que es la séptima trompeta o tercer ay, que son otros 3 años y medio. En total el periodo tribulacionario son 7 años con 5 meses. 7 años con 5 meses es el periodo tribulacionario. Eso trate de tenerlo ahí presente, ¿verdad? Ok. Y luego, número 3, sería la epifanía o segunda venida. Entonces, si usted se da cuenta, la cronología de las manifestaciones de su venida, hermano, está bien definida. Empieza con empieza con el arrebatamiento y termina con la segunda venida. Y en medio del arrebatamiento o venida secreta y la venida pública están los 7 años con 5 meses que dura este evento. Así que ahí es donde nosotros deberíamos de centrarnos en este momento. La gran tribulación, como lo vimos en su momento, tiene diferentes nombres: la angustia de Jacob, el día de la ira del Señor, día del lobreguez, día nublado, día terrible de Jehová. Bueno, tiene varios nombres que no nos vamos a detener a hablar de ellos, pero es que es importante que nosotros podamos ir analizando cada una de estas cosas de manera así muy, muy tranquila. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 27, dice claramente: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuérdese que este evento, hermano, definitivamente va a tener repercusiones en la iglesia, en Israel y en las naciones. Todo porque usted sabe que el Señor siempre, digamos, en el principio, el Señor tuvo trato con un pueblo llamado Israel, tuvo trato con las naciones y tuvo trato también con la humanidad. La iglesia, las naciones e Israel. Esos tres, hoy en día, al final, también el Señor va a tener trato con estos tres grupos. Va a tener trato primeramente con la iglesia, después va a tener trato con Israel y después va a tener trato con las naciones. La iglesia para ser arrebatada, Israel para hacerle volver su corazón. Eso va a ser en el periodo tribulacionario, que el corazón de Israel se va a volver cuando el anticristo les dé la espalda, porque ellos van a hacer un pacto con el anticristo, y a la mitad de la semana 70 de Daniel, ahí se va a volver el anticristo contra ellos. Entonces ellos van a volverse van a volverse al Señor, y después entonces viene el trato con las naciones a través del milenio. Es decir, que el Señor trata con la iglesia en este tiempo, está tratando, se la va a llevar en este tiempo, luego viene el periodo tribulacionario, trato con Israel, y en el milenio trato con las naciones. Así sucedió en el principio, así va a suceder ahora. Entonces la palabra del Señor nos habla, hermano, de que definitivamente la venida del Señor va a ser como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. ¿En qué sentido? Porque va a ser iluminado, hermano, se va a conocer de la venida del Señor, aunque muchos van a negar la venida secreta del Señor, porque la iglesia va a desaparecer de en medio. Muchos van a decir: ¿y esto es qué les pasó? Van a decir tantas
tantas cosas que le sucedió a la iglesia, que eran unos locos, que aquí, que allá, que bueno, tantas cosas. Y entonces por eso es que se va a ser conocido, aunque va a ser negado también. Ahora, todos los hombres de Dios de manera, diría yo, enfática, hablaron sobre la venida del Señor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24. Usted se recordará que cada uno de los diferentes escritores de los evangelios tienen por lo menos 3 de ellos, tienen su capítulo escatológico. Si vamos al evangelio, Mateo es el capítulo 24, Marcos es el capítulo 15, 16 me parece, y luego Lucas el capítulo 24 otra vez, ¿verdad? De Lucas, no, sí, 24 de Lucas. Así que Juan no tiene capítulo escatológico porque Juan escribió todo el Apocalipsis, mire qué tremendo, ¿verdad? Pero ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en la carta de Tesalonicenses, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida, hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos o los vivientes y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo precisamente a la iglesia en esta carta, él está haciendo énfasis en la venida del Señor, aquí hablando de la venida secreta del Señor, porque definitivamente es algo secreto. Perdón, en este momento me recordé de algo también del relámpago. El relámpago es algo que viene así sorpresivo, de repente ¡pah!, aparece el relámpago y se ve y alumbra, pero antes de alumbrar, aparece de una manera sorpresiva, está todo tranquilo y de repente ¡pah!, se oye o se ve y después se oye, porque primero se ve el relámpago y después se oye, ¿verdad? Ok, pero sigamos aquí. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia tesalonicenses, está escribiendo a la iglesia y le está diciendo que tiene que estar preparado para ese momento. ¿Y quiénes son los que van a participar? Los vivientes que hayan permanecido hasta la venida del Señor, y luego también los que murieron en Cristo. Recuérdese que los que murieron en Cristo no se refiere a todos los muertos que creyeron en Cristo. Los muertos en Cristo se refiere a aquellos que se negaron a sí mismos y se depositaron en las manos del Señor, porque hay algunos cristianos que murieron, pero no murieron de la mejor manera, y ellos tendrán que ir a cárceles y ellos no tendrán parte en esta situación. Ok. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pedro también describe con respecto a la venida del Señor y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque de que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es decir que aquí el apóstol Pedro también hace énfasis en cuanto a la venida del Señor, que hay una promesa, que es la promesa de su venida. Esa promesa de su venida es algo glorioso, maravilloso, precioso, que el Señor está por cumplir. Recuérdese que lo hemos enseñado en otras oportunidades, hay 3 promesas que son importantes. Todas las promesas de Dios son maravillosas, pero son 3 promesas que están íntimamente ligadas con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La promesa del Padre es que derramaría su Espíritu. La promesa del Hijo es que volvería. Y la promesa del Espíritu Santo es que nos restauraría. Así que esas 3 promesas están vigentes para hoy en día, ¿verdad? Gloria a Dios. Avancemos. Ahora, el apóstol Juan entonces escribe también con respecto a la venida del Señor, y él dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Entonces, el Señor prometió definitivamente que iba a volver, pero el apóstol Juan lo está describiendo y está diciendo, he aquí, él viene con las nubes, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Por supuesto que aquí está hablando de la segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor, porque eso es cuando todo ojo le verá. Ok, luego
el Señor Jesucristo también dando testimonio de que Él volvería, en Juan capítulo 14, versículo 3, cuando Él ya está por irse, dice, y si me voy, preparo un lugar para vosotros. Ahora oiga lo que dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es decir que donde la iglesia, donde el Señor esté, la iglesia también va a estar. Esa es la promesa que el Señor, pero la promesa es, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo y Él nos va a llevar con Él. Eso es lo que está diciendo aquí, nos va a tomar otra vez y donde Él esté, ahí nosotros vamos a estar. Por eso es que la esposa del Cordero, la iglesia, aunque yo a veces me meto ahí como iglesia, ¿verdad? Pero soy ministro del Señor. Y entonces la iglesia del Señor va a estar donde el Señor esté. Donde Él le toque ejercer algo, ahí va a estar el Señor también haciendo esa obra. Y luego en el libro de los Hechos, también cuando el Señor ascendió, después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, oiga, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Recuérdese, aquí no todos le estaban viendo, lo estaban viendo sus discípulos. Con ellos había estado, a ellos se había manifestado, a ellos se les había aparecido 40 días hablándoles del reino. Ahora ellos están viendo porque Él ascendió. Él ascendió después de los 40 días, ascendió y ellos se quedaron viendo cómo ascendía el Señor. Y entonces aparecen aquellos dos varones dándoles el anuncio que así como lo vieron que se fue, así mismo lo verán cuando regrese. Es decir, que el Señor se manifestará también a sus discípulos. Ok. Empecemos entonces a ver algunas, ya algo más específico de estas manifestaciones. La primera sería la palabra faneros, que se traduce básicamente como manifestación. Veamos algunos otros significados. Esta palabra griega se traduce como poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar y mostrar. Esta palabra tiene como raíz dos más, ¿verdad? Y que nos dan esta serie de conceptos, ¿verdad? También significa manifestado en carne, pero la palabra básicamente es la palabra 53:19, que es la palabra faneros, y que entonces nosotros necesitamos realmente conocer que todos estos conceptos al final vienen a ser parte de un faneros. Es decir, cuando hablamos de un faneros estamos hablando de una manifestación del Señor, sea de manera literal o sea de manera espiritual, sea en un tiempo X o en un tiempo Y. Es decir, no específicamente en un tiempo Kairos o en un tiempo Cronos, sino que el Señor se puede manifestar y de hecho se ha manifestado en muchas oportunidades. Ok, por ejemplo, la Biblia dice que básicamente todas esas manifestaciones se traducen en dos que son importantes. Y fíjese lo que dice la palabra. 1 Timoteo capítulo número 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, es decir, Cristo, fue manifestado en carne, fue faneros en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta descripción de abajo es importante, pero para el efecto de lo que estamos analizando no lo es en este momento. Así que no es que le estemos restando la importancia, sino que es importante para otras cosas. Pero aquí lo que me interesa a veces es que Él fue manifestado en carne. Él fue faneros en carne. Es decir, que Cristo, hermano, es
Es Dios que se hizo carne. De esa forma fue como Él agradó a Dios que Él fuera manifestado a los hombres, porque tomó cuerpo de hombre. Recordemos que la misma palabra nos dice en el libro de Filipenses que el Señor Jesucristo, no considerando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, y en esa condición de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso fue lo que agradó al Padre, y eso es lo que se conoce como la kenosis, el despojamiento del Señor. Esta manifestación o este faneros tenía el propósito de venir a quitar los pecados del mundo. Él se manifestó a la humanidad, se manifestó a la creación humana con el propósito de que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación, el que fuéramos perdonados de nuestros pecados, redimidos de todas nuestras iniquidades, para purificarnos. Y su propósito al final, como dice Pedro, es hacer de nosotros un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido. Ahí el apóstol Pedro lo describe, ¿verdad? Con tanto detalle. El propósito del Señor es que cuando nosotros creyéramos en Él, para eso se manifestó, para eso se faneros el Señor a la humanidad, para que ahora aquel que creyera se convirtiera en parte de la iglesia, poder prepararlo, poder purificarlo, poder santificarlo, y así que se presentara a ser parte de ese evento maravilloso llamado arrebatamiento, que va a llevar a muchos a las bodas del Cordero. Quizás no a muchos, pero va a llevar a un grupo a las bodas del Cordero. Ok. También el Señor ha tenido un faneros para la iglesia, y esto, o va a tener un faneros para la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 4, y cuando faneros, el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Definitivamente que el Señor se ha manifestado, se está manifestando y se manifestará a los ministros con el propósito de hablarles, de darles dirección, de darles instrucción. Ese es el propósito que Dios tiene realmente con los ministros. Sin embargo, también tenemos que entender que cuando Él aparezca, por supuesto, dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Sí, pero para poder recibir la corona inmarcesible de gloria, primero hay que entregar cuentas de las ovejas. En el caso de los ministros tenemos una responsabilidad, y es de entregar cuentas de las ovejas. Así que eso tal como lo describe la palabra del Señor en muchos pasajes, y se me viene a la mente aquel famoso pasaje que yo le he citado de Job, cuando él dice: ¿qué haré cuando me presente delante de Él? ¿Qué haré cuando Él me pida entregarle cuentas? Ay, Dios mío, hermanos, si solo de pensarlo se le pone a uno la piel eriza, sabiendo que un día tenemos que entregar esas cuentas delante del Señor, pero que Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Dios obrará definitivamente a favor de los ministros también, ¿verdad? Así que necesitamos ser fieles al Señor, nosotros los ministros, para que cuando Él aparezca, entonces también nosotros podamos entregar las mejores cuentas. Ok, la otra manifestación sería el apocalipsis, que sería la revelación. El apocalipsis, que sería la revelación, ¿verdad? Esa sería la siguiente manifestación. Se traduce esta palabra apocalipsis, se traduce como revelación, como manifestación, como manifestar, del griego 602. Esta palabra griega se deriva de apocalipto, que significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, y también significa algo venidero, del griego 601. Entonces, esta palabra apocalipsis es muy importante porque se menciona en muchos pasajes como una manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué se manifiesta en un apocalipsis el Señor? Veamos aquí, hermano, lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 7. De manera que nada os falta en ningún don,
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la iglesia tiene que ser adornada por los dones del Espíritu Santo. Recuérdese que los dones del Espíritu son adornos de la iglesia. El fruto del Espíritu es lo que la iglesia es, los dones es lo que la iglesia hace, es el desarrollo, es cómo se edifica mutuamente, es como constantemente Dios levanta gente con los diferentes dones y entonces se van edificando en el uso de esos dones. Quiere decir que la manifestación de un apocalipsis, hermano, en este caso, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es un apocalipsis, se va a dar, pero la iglesia tiene que estar sumergida, por así decirlo, inmersa en todos esos dones. Por eso aquí le pusimos dones en abundancia. Se trata de una revelación del Señor Jesucristo que trae consigo dones para repartir a cada uno, y una definitivamente eso nos va a dar a nosotros de una gran expectativa de lo que viene cuando el Señor aparezca por su iglesia. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos esperando un apocalipsis glorioso del Señor, pero ese apocalipsis tiene que darse para ministrar aquellos dones que la iglesia necesita para poder encontrarse con el Señor. Avancemos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 13, dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dice revelación de su gloria, apocalipsis de su gloria. Se le quita el velo a la gloria del Señor. Tiene que haber una revelación. Esta revelación de su gloria nos ministra abundancia de gozo, porque aquí lo dice: os regocijéis con gran alegría en medio de pruebas, en medio de problemas, de adversidades, de aflicciones. Todo lo que podamos estar viviendo nunca va a ser comparado con la gloria que se ha de manifestar al final. Así que es una revelación de esa gloria, pero es de esa gloria anticipada que nos viene a ministrar gozo, que nos viene a ministrar alegría, que nos viene a llenar realmente del Señor. Esos son apocalipsis, revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta revelación de Jesucristo, hermano, este apocalipsis, ¿verdad?, trae una revelación de Jesucristo que nos traerá la gracia de Dios para que podamos alcanzar nosotros la estatura que necesitamos. Definitivamente, por eso dice ahí, poniendo vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pero esa gracia es para la preparación del encuentro con el Señor. Este apocalipsis es una administración de gracia, como dice allá en el libro de Zacarías, que en el último tiempo Él derramaría un espíritu de gracia y de oración. Esa administración de gracia con el propósito de que la iglesia sea preparada para poder encontrarse verdaderamente con el Señor. El Señor derramará esa gracia cuando haya un apocalipsis para nuestra vida. Ok, Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta revelación, este apocalipsis, trae como evidencia que se va a desatar, que se va a activar una alabanza y una adoración genuina para el Señor. Recuérdense que la palabra dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, necesitamos que el Señor nos traiga esa revelación, que se active en nosotros esa ministración. Yo lo he enseñado, sobre todo en los últimos días, que nosotros tenemos genética de adoradores.
Y entonces esa genética lo único que necesita es ser activada. El activador de la genética de la adoración es cuando nosotros tenemos un corazón agradecido. Esa misma gratitud se convierte en el activador, porque entonces siempre va a haber una motivación para poder adorar. Cuando nosotros somos agradecidos delante del Señor, eso es algo precioso, maravilloso, glorioso, que nosotros necesitamos cada día poder experimentar ese fruto de labios que confiesen su nombre. Revelación desde el cielo. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1:7. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Mire, esa es otra cosa maravillosa, porque el Apocalipsis algo que trae es el hecho de que nosotros podamos experimentar una ministración angélica. Por supuesto que aquí hay un evento, ¿cómo diríamos? Un evento, un evento literal y un evento espiritual. El evento espirtual es lo que nosotros estamos experimentando. El evento literal es cuando venga Él ya con todos sus ángeles, pero desde ya Él trae una administración sobre la iglesia. Es decir, que hay un alivio. Recuérdense que los ángeles, dice la Biblia, que son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, los ángeles están ministrando constantemente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la misma palabra del Señor que venían ángeles y lo ministraban a Él constantemente. Y eso es algo que nosotros estamos experimentando, vamos a experimentar y seguiremos haciéndolo también. Sigamos adelante. Ok. Avanzamos entonces hasta la parusía, que sería la venida secreta del Señor, ¿verdad? De acuerdo a la definición del diccionario Vine, la palabra griega parusía, del Strong 3952, está compuesta por dos términos, del griego para, que significa con, y ousia, que significa un ser, para con un ser, ¿verdad? Denotando una presencia, un advenimiento, una venida. Además denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. En sentido general es la presencia corporal de un ser. Presencia corporal de un ser. Cuando nosotros vemos esta palabra parusía, no solamente se habla con relación al Señor Jesucristo. La palabra parusía, por ejemplo, Pablo dice, habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Pero esa palabra presencia que se utiliza ahí es la palabra parusía, indicando claramente que era cuando Pablo corporalmente estaba con los hermanos. De igual manera, Pablo se regocija de la presencia, de la parusía de Estéfanas, de Fortunato y de Arcaico, porque estos suplieron vuestra ausencia. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de parusía, es la manifestación corpórea, de un ser, no solamente del Señor. Por supuesto, nosotros la conocemos como el Señor, pero se utiliza en la Biblia también con los ejemplos que ya le mostré. Miremos las diferentes parusías. Por supuesto que hay una que es la que estamos esperando, pero el Señor se parució, por decir de esta manera, ¿verdad? Hermano, a diferentes formas. Por ejemplo, a sus discípulos en la transfiguración, dice 2 de Pedro 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Es decir, aquí está hablando cuando el Señor se presentó a sus discípulos. Recuérdense que ahí se le presentó solamente transfigurado a 3 de esos discípulos que eran apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo. Fueron los 3 que estaban en ese momento tan importante, en ese evento tan glorioso llamado definitivamente transfiguración, ¿verdad? Ok, entonces ahí vino una revelación del Señor de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahí en el monte de transfiguración fueron confirmados por lo menos esos 3 discípulos, ¿verdad? Ok, también el Señor se parució, ¿verdad? Pongámosle verbo ya a la palabra parusía, a los discípulos que iban camino a Emaús. Dice Lucas 24:15, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús
mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces, ¿para qué se manifestó? Dice, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Es decir, se apareció, se parució, como ya le dije, ¿verdad? Con ellos. ¿Cuál era el propósito? Para abrir su entendimiento, para fortalecerlos en la fe, para abrir inclusive sus ojos, porque se recuerda que cuando él partió el pan, entonces se les abrieron los ojos, pero él desapareció de ellos. A veces, por no creer, ¿verdad, hermano? El Señor puede permitir que nuestros ojos se abran, pero al final desaparecer, ¿verdad? Como le pasó a estos dos discípulos que iban camino de Maús y que el Señor pues se dio a conocer también a ellos, ¿verdad? También el Señor se apareció a Pedro en la playa. Usted se recordará, hermano, que dice Juan capítulo 21, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, eran 6 discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Mire, solo un paréntesis aquí, ¿verdad? Qué tremenda responsabilidad, porque las decisiones que uno pueda tomar pues buenas, al final eso puede atraer a otros que también tomen la misma decisión, pero esta decisión de Pedro de volver a pescar trajo como consecuencia que también fueran, por decirlo así, arrastrados aquellos otros discípulos, ¿verdad? Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús se parució en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ahí básicamente se recuerda que el mensaje fue más directo hacia Pedro. Pedro, ¿me amas? Primero lo confrontó el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Al final de las 3. Pero ahí se manifestó. Pero después de eso, cada vez que le decía, me amas, pastorea mis rebaños, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor le encomendó a Pedro que se pudiera encargar del pastoreo de las ovejas. Eso fue ahí, el Señor lo ministró para que hiciera la obra de una manera correcta y que ya no volviera a negarlo, que ya no volviera más atrás, sino que pudiera permanecer delante de él. Entonces esto creo yo que, hermano, es una administración que viene para nosotros los ministros del Señor. También el Señor se le parució a las 2 Marías. Mateo capítulo 28, versículo 9. Y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces el Señor le salió al encuentro, el Señor se apareció. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que ver en cuanto a la palabra parusía, que es una manifestación corpórea, es una manifestación corporal que ahí se da. Y no solo del Señor, estamos hablando y viéndolo del Señor, pero ya les pusimos otros ejemplos, pero sobre todo estamos enfocándonos al Señor. Aquí en el caso de María Magdalena y la otra María, fue para confirmar sus corazones. Recuérdense que después de su muerte, ellos prácticamente habían caído en una especie de depresión. Ellos estaban muy tristes porque el Señor había muerto. Tan tristes estaban que se les había olvidado que el Señor había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Y entonces aquí el Señor se parució, el Señor se apareció, el Señor se manifestó, el Señor tuvo una parusía con el propósito de confirmar a aquellas mujeres y que llevaran el mensaje también a los discípulos del Señor. También el Señor se apareció a los discípulos mientras ellos estaban reunidos. Recuérdense que todos estaban reunidos por miedo a los judíos, estaban ellos reunidos. Entonces Lucas capítulo 24, verso 35 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se apareció, se parució, tuvo una parusía, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados, asustados, pensaron que veían un espíritu, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Les enseñó sus manos donde habían sido puestos los clavos, ¿verdad? Y sus pies también. Que soy yo mismo.
palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces aquí, ¿para qué se apareció el Señor? Para ministrarles confianza, seguridad, tranquilidad, regocijo, porque Él había resucitado, pero también esa paz que ellos necesitaban para poder ser ministrados de una manera adecuada. Así que en el nombre del Señor, hermano, creo que estas son parte de las manifestaciones que el Señor ha hecho realmente en nuestra vida. Bueno, las hizo en el pasado y que el Señor también las está haciendo, creo yo, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. De una manera espiritual, allá fue literal. También, hermano, el Señor dice que se va a manifestar a la iglesia para sanarla. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea representado irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Él se va a manifestar, dice que nuestro cuerpo tiene que estar irreprensible, nuestra alma tiene que ser irreprensible y nuestro espíritu. Eso quiere decir que tiene que haber una sanidad. Si nuestro cuerpo va a ser irreprensible, tiene que haber una sanidad física antes de la manifestación gloriosa del Señor. Antes de que suene la final trompeta, tiene que haber definitivamente una sanidad en masa, quizás 2 segundos, 5 segundos, un momentito antes de la venida del Señor, vamos a experimentar esa sanidad para que así nos presentemos delante del Señor irreprensibles, para que así nos presentemos delante de Él sin ningún tipo de achaque, ¿verdad? Sin ninguna tara físicamente hablando, ¿verdad? Que impida que nosotros podamos encontrarnos con el Señor. Nuestro espíritu, alma y cuerpo deben ser hallados irreprensibles. Así que el Señor, antes de eso, yo creo que el mismo sonido de la trompeta, ¿verdad? Que cuando se transporte ahí va a traer sanidad, y ya cuando el Señor llegue, nosotros ya estamos sanos, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, que serían las 3 partes ahí de nuestro ser. Así que antes de la parucía vamos a tener esa sanidad, y va a tener que ser una sanidad integral, porque no podemos tener en el cuerpo, ni en el alma, ni en el espíritu, ¿verdad? Y así poder ser hallados irreprensibles por el Señor. Ok. Realmente, hermano, no he llegado ni siquiera a la mitad del tema. Me falta ahorita hablar ya en sí del evento tribulacionario, las manifestaciones ahí en el evento tribulacionario, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar? Hasta ahorita solo estamos hablando de las 3 palabras: faneros, apocalipsis y parucía. Parucía solamente en el aspecto de cuando el Señor se manifiesta o se manifestó a sus discípulos, y que es una semblanza para nosotros, que también el Señor se puede manifestar a nuestra vida, y llegamos hasta el momento donde también el Señor se manifiesta a la iglesia para sanarla, pero todavía no en el evento ese llamado arrebatamiento. Solo una parucía que es previa a la verdadera parucía, no verdadera porque las otras no son falsas, ¿verdad? Sino que a la parucía maestra, por así decirlo, ¿verdad? A una parucía pues que al final de cuentas nosotros hablamos de promesas y hablamos de la promesa. O sea, son cosas distintas. Hablar de la paz y de mi paz son cosas distintas. Entonces, de la misma manera, hay un término relativo y hay un término absoluto en cuanto a la parucía. El término relativo es todo lo que las apariciones del Señor a diferentes personajes, y el término absoluto es para cuando Él venga por su iglesia. Ok, entonces vamos a dividir este tema prácticamente en 2, ¿verdad? Para poder citar la siguiente semana ya lo correspondiente, como decía, en sí a la manifestación del Señor en el evento tribulacionario, qué es lo que le da banderazo de salida y qué es lo que viene a cerrar ese evento llamado como gran tribulación, pretribulación. Bueno, nosotros así lo hemos denominado con esos 3 nombres para dividirlo, pero al final es un evento que es una tribulación que viene sobre los moradores de la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle a Él su misericordia y que Él nos ayude para poder ir entendiendo cada uno de estos temas. Entonces,
Recuérdese, el tema general es las manifestaciones de su venida. Y hay diferentes manifestaciones, el faneros, también el apocalipsis y también por el otro lado lo que es la parusía. Son manifestaciones del Señor. Vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle al Padre que Él se manifieste de manera grande y de manera especial. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, honrando tu nombre, bendiciéndote, Señor, y agradeciéndote, Padre, de la gloria, porque tú eres bueno, maravilloso, justo y verdadero. Yo vengo delante de ti para pedirte, por favor, Señor, que ese espíritu de revelación que hoy solicitamos venga para que nosotros podamos ser ministrados de una manera especial. Por favor, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, a través de tu palabra. Permite que tu palabra no quede ni retorne vacía, sino que nosotros, Señor, nos dispongamos para poder recibir, Señor, lo que viene de parte tuya. Por favor, Señor, en tus manos nos encomendamos, bendecimos la vida de cada uno de aquellos que están recibiendo esta instrucción, esta capacitación, esta enseñanza, esta ministración que viene de tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, Dios mío, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, grande, maravilloso y todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, pues qué gusto poder estar con ustedes y esperamos verles en todas nuestras actividades presenciales también, ¿verdad? Porque esta pues es virtual y no los podemos ver, pero esperamos verlos con la ayuda del Señor en nuestras actividades presenciales. Que Dios les bendiga. Siempre estamos ahí en contacto para poder seguir ministrando la palabra. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.